muy bien, que pone a Uruguay en una suerte de epicentro mundial, porque lo que pasa en Venezuela importa no solo en la región, sino en todo el mundo. Es la principal reserva petrolera que hay en el planeta Tierra, y ahí se entienden, Jano, muchos de los conflictos que ha atravesado política, social y económicamente este país. Tú hacías ese relato del Mundo González Urrutia, y acá nos planteamos en esta placa si es el nuevo Guaidó, lo afirmamos. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar en este informe de ir repasando algunos tópicos que tienen que ver con la situación en Venezuela, pero también cómo se ha parado Uruguay en los distintos momentos de la era Hugo Chávez, que comenzó en 99, cuando muere Hugo Chávez empieza Nicolás Maduro, y a partir de ahí entonces empieza a perder peso regional en función de una serie de situaciones denunciadas como violatoria de los derechos humanos. Jano, si te parece, hace 5 años exactamente, en enero de 2019 pasaba esto, mirá. Guaidó era nombrado el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, acá Omar nos tira la próxima placa. Ese era su cargo para el que había sido electo el 5 de enero. El 11 de enero, un día después de que Maduro asume la presidencia por la elección ganada tras la muerte de Chávez, el 11 de enero anuncia Guaidó que no reconoce a Maduro y se va a proclamar presidente, lo cual ocurre, finalmente el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela, y al día siguiente, aquí está parado al lado tuyo junto a Donald Trump, al día siguiente Estados Unidos lo reconoce como presidente. Eso determina que una cincuentena de países, Jano, aproximadamente, muchos de ellos europeos, varios de aquí de la región, reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela en un proceso que tiene el año 2020 como de grandes confiscaciones de bienes de Venezuela a pedido de Juan Guaidó, y aquel intento de invasión militar desde la frontera colombiana que protagonizó justamente Guaidó, junto al presidente de Colombia de aquel entonces, Iván Duque, también el chileno Sebastián Piñera y el uruguayo Almagro, secretario general de la OEA. Luis Almagro, no me salía el nombre. Recordemos que por esa época también se habló de la formación del Grupo de Lima, y que por esa época también hubo un festival donde participaron varias figuras de la música latinoamericana justamente en la frontera con Venezuela. Ahora, ¿se puede decir que es similar, Federico, la situación de Guaidó tal como se planteaba en aquel momento con la que hoy tiene el Mundo González Urrutia, o por lo menos tienen puntos en común? Yo creo que tiene puntos en común. Cerramos la presidencia Guaidó, entre comillas, que el 30 del 12 la propia Asamblea dice esto no va para más, disuelve esa presidencia interina que había creado, y en 2023, el 4 de enero, pocos días después, Estados Unidos deja de reconocer a Guaidó. Fue una presidencia fantasma, digamos, de 3 años que no logró lo que se proponía, que era cambiar el régimen, como se denomina el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los puntos de encuentro que podemos ver? Elecciones que no son reconocidas. El líder opositor de aquel entonces y el de ahora emergen como figuras internacionalmente legitimizadas por Occidente a través de Estados Unidos y de Europa, básicamente, y la región que mira cómo se posiciona, porque también hay que decirlo, Jano, de reojo. No nos vamos a meter en eso, pero hoy Venezuela juega un rol fundamental en el nuevo orden que se está armando, mirando hacia Rusia y China principalmente, más que hacia Occidente. También se dice por allí que la situación de Venezuela en aquel momento no era similar a esta. Es decir, era una situación desde el punto de vista político y geopolítico más débil que la que hoy tiene Venezuela, a partir de 2 países fundamentales que nombraste, pero no los únicos, que son Rusia y China. Recordemos que hay vínculos también con Irán, por ejemplo, por citar un caso, con otros países que tienen una cercanía importante con el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso decimos que somos epicentro en este fin de semana de un movimiento geopolítico que tiene al presidente Luis Lacalle Pou. Seguramente Gabriel, nuestro director, nos acompaña con unas imágenes del encuentro de Edmundo González Urrutia con Luis Lacalle Pou en estas horas que obviamente han dado la vuelta al mundo. Después de Javier Milei estuvo acá y antes de Biden, y ahí podemos ver los puntos de contacto. Una elección el 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro ganador con el 51,2%
de los votos. Sin embargo, Edmundo González Urrutia ayer, cuando estaba con el presidente Luis Lacalle Pou, Jano le entregó en un cuadro una constancia de que él sería el ganador de esas elecciones, que por otro lado tampoco tienen una validación porque no tienen ningún respaldo institucional, si se quiere, más allá de los pronunciamientos internacionales a favor de Edmundo González. Por lo tanto, ahí hay algunos puntos de encuentro entre ambos que nos permiten decir que es el nuevo Guaidó. No sabemos cuál será el derrotero final. Pero si te parece, lo empezamos a escuchar ayer a las 5 de la tarde en la residencia de Suárez y Reyes, cuando terminaba su encuentro con Lacalle Pou y el canciller uruguayo. Se han podido recopilar más del 85% de las copias de las actas, nadie lo ha podido desmentir, o sea que no hay duda que es el presidente electo de Venezuela y lamentablemente la dictadura ha decidido perpetuarse y aparentemente se quiere juramentar el presidente Maduro. Ojalá eso no pasara y se le entregara el poder al mundo. Dani, ahora el planteo de González Urrutia es el 10 de enero autoproclamarse como presidente en una ceremonia paralela. ¿Cuál es la búsqueda de apoyo internacional que busca en este caso Uruguay? No lo sé, eso no fue lo que conversamos. O sea, lo que nosotros sí le dijimos es que para nosotros es el presidente electo. Dani, ¿qué tanto se habla con las autoridades entrantes sobre este tema? ¿Está sobre la mesa en lo que es el proceso de transición? El tema va a estar sobre la mesa, pero las reuniones todavía a nivel de ministros hubo solo una primera reunión introductoria. Cuando empecemos a trabajar más intensamente, supongo que dentro de un par de semanas, este tema va a ser uno de los muchos temas que tiene el Uruguay en la Cancillería sobre la mesa. Bien, Jano, escuchábamos entonces a Omar Paganini, el canciller. Nos servía de enganche para el cierre del informe, pero quedó dicho cuál es la posición del gobierno uruguayo. Reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Habrá que ver eso en qué se transforma. Me llama poderosamente la atención, Federico, y lo comentábamos, teniendo en cuenta el número de migrantes venezolanos que hay en Uruguay, que oscila en un orden de 12.000, 15.000, 20.000, según los distintos números, que no había una presencia muy masiva, más allá de un grupo de personas que fueron a apoyarlo, como uno podría presuponer, tratándose de una cuestión, que ha generado tantas pasiones y que particularmente la gente que ha salido de Venezuela, en su gran mayoría, ha salido a causa del gobierno actual, ya sea por razones políticas, pero también económicas. Exactamente, y había una convocatoria tanto de Edmundo González como de María Corina Machado, quien es la articuladora de la oposición venezolana en este momento, a movilizarse. Creo que había más gente el 28 de julio en las elecciones en la Plaza Independencia que ayer en Suárez y Reyes, para escuchar ahora sí a Edmundo González. Yo les puedo asegurar a ustedes que este mismo entusiasmo que estamos viendo aquí en las calles en Montevideo está saliendo también en Caracas y en casi todas las capitales. El gobierno podrá cerrar el espacio aéreo, podrá cerrar las autopistas, podrá cerrar los accesos a Caracas, pero no va a impedir el resonante triunfo que vamos a obtener, que ya y que la culminación de ello será la toma de posesión el próximo 10 de enero. Porque esa victoria es hacer respetar la voluntad de más de 7 millones de venezolanos que expresaron por nuestra candidatura. Bien, y mientras esto ocurre en forma paralela, varios gobiernos ya han anunciado que van a estar presentes en la asunción de Maduro, probablemente con sus embajadores. Es el caso del gobierno de Colombia, es el caso del gobierno de Brasil. Otros directamente no van a estar representados, entre ellos el de Uruguay y el de Chile, por citar algún caso. ¿Qué está pasando con el Frente Amplio? O sea, ¿cuál fue la reacción del Frente Amplio este fin de semana en relación a la visita de Guaidó? De Edmundo González. Del nuevo Guaidó. Del nuevo Guaidó. Exactamente, Jano. Mira, hay que empezar con las elecciones del 28 de julio. Hubo un enviado del Frente Amplio para hacer un seguimiento de las elecciones. Hubo
discusión sobre ese informe y un posicionamiento del Frente Amplio que sigue la línea Lula, por decirlo de alguna manera, de no reconocer los resultados ante la falta de validación. ¿Fue un tema durante la campaña electoral? Claro que sí, lo había sido en 2019, lo vuelve a hacer en 2024. Una semana antes de las elecciones, de la primera rueda, Yamandu Orsi, presionado también a ver si definía o no como una dictadura Maduro en ese juego de geopolítica que se traslada a cada uno de los países, finalmente, y en este ámbito bien particular, a ver si me lo anoté por acá, el nombre, el Forum Business se llama así, que conduce un periodista, Ismael Cala, cubano radicado en Estados Unidos, y le hablaba sobre los proyectos comunistas, los países que están bajo gobierno comunistas, qué pensaba él. Bueno, esto decía Orsi antes de ser presidente electo. Con respecto a los signos o a lo que pasa en otros países, y el tema Venezuela es muy recurrente, si no hay libertad, no imagino la democracia. Por lo tanto, un país es democrático si hay libertad a la hora de elegir. A mí, como yo tengo una debilidad que es mi gusto por la historia, y yo he estudiado, porque me gusta, la historia de las dictaduras en América Latina. Evidentemente lo que hoy pasa en Venezuela no es lo mismo que pasaba en los años 70 y en los 80. Entonces, en la última elección quedó claro que las cuestiones, que no fue un proceso limpio y que el resultado es muy dudoso, o por lo menos sospechado, y cuanto más pasa el tiempo la sospecha se convierte en certeza. Por lo tanto, eso no es una democracia, es un régimen autoritario y, si se quiere, una dictadura. No lo relativizo, no lo estoy relativizando. Lo que es un régimen distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y cuando yo he intentado explicar eso, dice, lo está relativizando. Es más complicado todavía. Porque hay un proceso de desoccidentalización de Venezuela que me preocupa y mucho. Porque nos afecta a todos. Y si a veces hablamos con ligereza de esto, ojo. Porque el mundo está muy complicado. Porque lo que estamos viendo que está pasando en el mundo es muy complejo. Bien, ahí teníamos al presidente electo Yamandu Orsi con algunas definiciones sobre un tema que sigue generando y va a seguir generando seguramente muchas suspicacias y también una visión bastante ambigua. Hablábamos, Fede, antes de hablar de todo esto aquí en MBD Noticias, de por ejemplo lo que representa Venezuela para el gobierno de Petro, que es prácticamente uno de los articuladores de los acuerdos de paz que dentro de Colombia quiere llevar adelante y necesita también de ese rol que cumple Venezuela, y eso le genera a los países una situación muy particular. Hablaba de Lula, del alineamiento que seguramente Orsi va a tener en cuanto a la visión de cómo manejar esta situación. Exactamente, y ahí Uruguay también tiene un complejo, una realidad compleja, porque en el anterior Guaidó, en 2017, digamos, en ese periodo, 2019, cuando asume, había un gobierno del Frente Amplio que no lo reconoció, que no participó del Grupo de Lima, vino el cambio de gobierno, la calle Pou tampoco integró el Grupo de Lima, ni reconoció a Guaidó, pero hizo toda esta prédica contra el gobierno de Nicolás Maduro, y acá encontramos esta coincidencia en los tiempos históricos, de alguna manera, entre el Frente Amplio y el gobierno actual. El Frente Amplio ha decidido no enviar ningún tipo de delegación el 10 de enero a Caracas, como había resuelto hacerlo para las elecciones. El PIT-CNT, que siempre también había marcado su alineación con el gobierno de Nicolás Maduro, tampoco tendrá representación oficial. Sí habrá dirigentes de izquierda, de algunos sectores, que estarán participando ya más a título personal. Hay que decir, Jano, para cerrar, que esta decisión al gobierno de Yamandu Orsi, el periodo le cae bien porque no tiene que tomar una decisión ya, y después del 10 de enero tendrá hasta el 1 de marzo tiempo para ver cómo se reacomoda el tablero regional y también mundial, porque el 20 de enero asume, tú lo sabes, Donald Trump, y entonces el nuevo Guaidó podrá tener un respaldo que no tiene ahora. ¿Qué mes de enero nos espera, Federico? Acá estaremos, ¿no? Sí, pero una de las grandes interrogantes para terminar es cómo va a entrar este hombre que prometió estar en Venezuela cuando hay un pedido de captura, y si habrá alguna acción.
por lo menos encubierta, que le permita ingresar y permanecer clandestino para generar un acto político de alguna naturaleza, porque de otra manera no se lo ve a Edmundo González Urrutia llegando por cualquier vía legal a Venezuela en estas circunstancias. Bueno, mira, para atar, Guaidó dijo ayer en una entrevista que no le van a entregar un rehén a la dictadura. Por lo tanto, y alineándome con lo que tú decís, evidentemente se está pensando en alguna acción, habrá que ver si tiene éxito o no, y lo que te decía, a partir del 20 de enero, en todo caso, para mí es la fecha donde podríamos pensar que Edmundo González intentaría hacerse de la presidencia del país caribeño. Federico Jurkovic, muchas gracias. Nos buena vemos el semana. domingo, Jano. Nosotros seguimos